vibrador, le invito a que busque ahí en su Biblia en 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Cuando lo tenga, le invito por favor a que den un fuerte amén. Amén. Lo vamos a leer uno y uno. Yo leo el primero, ustedes el siguiente y así nos vamos. Amén. Si no trae Biblia, acérquese con un cristiano. No hay falla, los cristianos siempre traen Biblia, o si no hay, ahí atrás, donde la traiga, su celular, tablet, de papel, como la traiga, pero tenerla ahí en la mano de preferencia. ¿Listos? Entonces, yo comienzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios se destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de Dios es pero con Dios, pues así vendrá el reino de Dios en la astucia de él. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que digan los hombres, esto es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí en esta casa, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de alabarte, de glorificarte. Gracias por permitirnos, Señor, el ofrendar, Señor, el diezmar, Señor, lo que hayas puesto en nuestros corazones, Señor. Ahora en nombre de Jesús te pido, Señor, que permitas, Padre, que esa palabra que tienes para hoy para nosotros, Señor, la escuchemos claramente, Señor, y que nuestro corazón esté dispuesto para escucharla, Señor, para grabarla, Padre, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Y no solamente que quede como un recuerdo, sino que sea algo que quede ahí grabado para que lo pongamos por obra, Señor. En nombre de Jesús te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mí en esta noche, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ahora sí le invito, hermana, a que te tome su lugar, a que se siente. Hoy en este día, Dios nos da una nueva oportunidad para hacer una gran reflexión en nuestro caminar como hijos de Dios, en nuestro caminar cristiano, y preguntarnos si realmente, amada iglesia, estamos viviendo como Dios espera que vivamos, o si estamos viviendo como el mundo, como Satanás y el mundo quieren que vivamos. Fíjese cómo son las cosas, ¿verdad? Para Dios nada más hay de dos, ¿verdad? Amén. Siempre en todo lo que, cuando Dios está hablando, siempre es dos, ¿verdad? Es el bien, el mal, ¿verdad? ¿Sí o no? No hay un camino, no hay un tercer camino, solamente es o estás con Dios o estás en contra de Dios. Entonces hoy es un excelente día, una excelente noche, hermanos, hermanas, para que hagamos una reflexión de si realmente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, estamos teniendo una vida que le agrada a Dios, o estamos teniendo una vida que le agrada a Satanás, una vida alineada a lo que el mundo nos pide, a lo que cada vez el mundo nos exige cada vez más. Hoy es un día idóneo, amada iglesia, y perfecto para hacer un alto en nuestra vida, el sacar nuestra mente de las redes sociales y de todo lo que nos quita nuestro tiempo, y escuchar la palabra de Dios, amada iglesia. Escuchar lo que Dios nos está hablando o nos va a estar hablando en esta noche, amén. Escuchar esa pregunta que Pablo le hizo a la iglesia de Corintios aquel día, y que hoy esa pregunta nos la está haciendo a nosotros en esta noche. Dice: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ay, Señor, no sé usted, pero suena tremendo, ¿no? Suena algo, no es cualquier cosa lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios. Y si usted pone atención en la manera de cómo el apóstol Pablo se está expresando, el apóstol Pablo no les está preguntando: ¿acaso no sabéis que sois el templo de Dios? No les está preguntando
de una manera que Pablo tenga la duda o no sepa, no está seguro que ellos lo sepan. ¿Sí está conmigo? Pablo les está preguntando de una manera, ¿acaso no sabes? O sea, como diciéndole, ya lo sabes, ya se te predicó, ya se te dio la enseñanza con anterioridad de que tú eres el templo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? No le está preguntando de que ¿a poco no sabías? ¿A poco nadie te había dicho? ¿A poco no habías escuchado? ¿Ese domingo no veniste a la iglesia? ¿Ese domingo, ese jueves no veniste ese día que se habló? No, el apóstol Pablo estaba consciente, por eso empieza de manera como el apóstol Pablo. ¿Acaso no sabéis? Dice ustedes no ven todo lo que uno desde aquí. Se ve todo. Por ahí la hermana dice, así hace la expresión con la mano, pero el apóstol Pablo le estaba diciendo, ¿acaso no? O sea, por amor de Dios, ¿verdad? ¿Acaso no sabes que eres el templo de Dios? Pero una pregunta entre ironía, entre sarcasmo, entre ya se te olvidó, no pusiste atención, ¿por qué no le tomas el valor a esa palabra, a ese mensaje que Dios te dio? Amén. ¿Sí o no? ¿Acaso no sabes que eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La manera aquí, hermana iglesia, es importante remarcar que la palabra que se utiliza para referirse a la palabra templo es una palabra griega que se escribe, se pronuncia algo así como naos, y que se refiere, ponga atención, a la parte del templo. Y aquí el apóstol Pablo se dice que estaba utilizando como referencia el tabernáculo, amada iglesia. Cuando el apóstol Pablo, ¿sabes? Usó esta palabra de naos, o como se escribió con esta palabra, se estaba refiriendo al lugar santísimo. Usted recuerda que el tabernáculo estaba dividido por varias partes, pero si lo podemos expresar de una manera más generalizada, estaba dividido en tres partes. La primera parte era donde entraba todo el pueblo. ¿Está conmigo? ¿Se ha leído? Estaba donde entraba todo el pueblo, donde se hacían los sacrificios. ¿Está conmigo? Luego estaba la otra parte donde solamente podían entrar ya los sacerdotes, ya el pueblo no entraba ahí. Ese lugar era exclusivo de todos los sacerdotes, y luego ese se le llamaba el lugar santo. ¿Está conmigo? Y luego estaba el tercer lugar, o los tres lugares más importantes, por decirlo de alguna manera, el lugar santísimo. La entrada, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, amada iglesia, si usted ha leído, ahí en Levítico, si usted ha leído, el lugar santísimo solamente entraba Aarón una vez al año. El sumo sacerdote se le llamaba, que era Aarón. ¿Está conmigo o no? ¿Sí lo ha leído o no? Pues si no lo ha leído, ya se está enterando, ¿no? Entonces, en ese lugar, el que era el santísimo, eso es lo que significa en esta palabra naos. Era donde, si usted ha leído Levíticos, hermanos, se podrá dar cuenta, o sea, ha de recordar que el único que tenía acceso ahí era el sumo sacerdote, a estar ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y una vez al año. ¿Qué hace ahí? Dice la palabra de Dios que ahí la presencia de Dios le daba instrucciones al sumo sacerdote, a Aarón le daba las instrucciones para que este sumo sacerdote le expresara al pueblo de Dios lo que Dios quería. Amén. ¿Está conmigo o no? ¿Estamos aquí o no? Fíjese cómo era antes. Por eso, usando Pablo todo eso para que querer abrir el entendimiento de los corintios y querer abrir nuestro entendimiento también en esta noche de cómo antes, amada iglesia, el único que tenía acceso a estar a la presencia de Dios era el sumo sacerdote, y una vez al año. Y el pueblo de Israel, todos los creyentes de Dios, si querían saber algo de Dios, tenían que esperar, escuchar a que el sumo sacerdote les diera el mensaje, les diera las palabras. Amén. Ahora no, amada iglesia, ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, que la presencia de Dios está en nosotros, que somos el templo de Dios, no tenemos que esperar una vez al año para poder tener esa comunicación con Dios. Ahora, qué gran bendición, amada iglesia, el poder de ser el templo de Dios, el poder que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, el estar a una oración, el estar a un doblar de rodillas, al estar a una alabanza de Dios. Eso es lo que nos separa de Dios, una alabanza, una oración. El quebrantarnos, el humillarnos, el doblar rodillas es lo único que nos separa de Dios. Porque cuando nosotros nos humillamos realmente, cuando nosotros realmente anhelamos la presencia de Dios, podemos sentir la presencia de Dios. O muchos decimos que sentimos la presencia de Dios en todo
dicen que hasta ven misiones, que hasta lo han visto y bueno, y muchas cosas. Yo no lo he visto, pero no dudo que alguien lo haya visto, que lo haya visto de alguna manera diferente, perdón. Todos lo sentimos de manera diferente, pero qué bendición que podamos sentir la presencia de Dios, pero que el Espíritu Santo muera en nosotros. Pero ahora, amada iglesia, ahora la gran responsabilidad, amada iglesia, la gran responsabilidad que es ser el templo de Dios, amada iglesia. Dice la palabra de Dios ahí, si no le ha movido, dice, vamos al 17, dice, si alguno destruyera el templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es, apartado es, ¿verdad? ¿Cómo estamos tratando, amada iglesia, y cuidando el templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Estamos cuidando ese templo? Fíjese bien, ¿o estamos destruyéndolo nosotros mismos, o estamos permitiendo que alguien más destruya ese templo de Dios? ¿Qué puede destruir el templo de Dios, amada iglesia? En esta porción de la palabra viene una muy fuerte advertencia por parte del apóstol Pablo. ¿Está de acuerdo conmigo? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Yo no sé usted, amada iglesia, pero la verdad, desde que estaba preparando esta predicación, sí me movió de una manera, sí me sacudió, la verdad. Sí me sacudió muy feo, que me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho pensar cómo he estado viviendo, y ese es mi anhelo, que en esta noche también le haga usted reflexionar, amada iglesia. Aquí la palabra que utiliza el apóstol Pablo, destruyere, es del griego, ay, disculpe, no soy griego, pero miren, piseiro, se pronuncia algo más o menos así, que significa también arruinar moralmente, depravar, corromper, destruir. Es decir, que si alguien deprava, corrompe, envicia, extravía o destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Aquí nos está hablando que no solamente se trata de cortarle una, porque podemos hablar de un edificio, de destruirlo, que podemos, de demolerlo, ¿verdad? De tumbarle algo, de un cuerpo. ¿Cómo podemos destruir un cuerpo? Un cuerpo le podemos quitar una mano, un brazo, una cabeza, hacerlo en pedacitos y ya, eso es destruirlo, no es hacerlo. Pero también la palabra de Dios nos habla de depravarlo, de corromperlo. Todos sabemos que es corromper, ¿no? Depravarlo va ligado con la depravación. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando la palabra? Todas las maneras en las que como nosotros podemos estar o estamos destruyendo nuestro cuerpo, que es el templo de Dios. Amén. En esta noche, por medio de la palabra de Dios, y si a alguien le interesa y se está preguntando de qué manera puede cuidar y mantener el templo del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro cuerpo, me voy a permitir darle 3 consejos alineados a la palabra de Dios. Amén. Consejo número 1. Cuida las palabras que salen de tu boca. Cada palabra que sale de nuestra boca, amada iglesia, puede depravar, corromper, destruir el templo de Dios. Dice la palabra de Dios, si alguien quiere leerlo, por favor, ahí en Santiago 3, 9 al 10. Santiago 3, 9 al 10, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Santiago 3, 9 al 10, por favor. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Gloria a Dios. ¿Estás escuchando, amada iglesia? Imagínese, ahora, en esta noche tenemos que empezar a ver las cosas de diferente manera. Somos el templo de Dios, amén. Entonces, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, si usted está en su casa de usted, imagínese usted dentro de su casa, todo lo que usted puede ver de ahí adentro, todo lo que su casa alcanza a ver, lo ve usted, ¿sí o no?
Si algo sacude a su casa, lo sacude usted, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo lo que pasa en su casa le afecta, le incluye, lo involucra. Y usted se da cuenta de todo lo que está pasando en su casa, ¿sí o no? Sí. Hasta cuando alguien va y le hace algo a su casa o le mueve algo del lugar, usted se da cuenta, ¿sí o no? Malas mamás, ¿verdad? Malas mamás tienen ese don, uno de papá o uno de hombre, tiene ese don como que no, a veces le mueven uno las cosas y no se acuerda uno dónde las dejó, pero las mamás, donde así lo hayan dejado hace 3 años, ahí saben dónde lo dejaron, ¿verdad? Entonces, ahora imagínense, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque debemos de ver, ahora tenemos que cambiar nuestro chip, amada iglesia, y entender, fíjese bien, entender que todo lo que nosotros vemos es lo que el Espíritu Santo ve a través de nosotros. ¿Está conmigo o no? Todo lo que usted habla, amada iglesia, todo lo que yo hablo, todo lo que hablamos cada uno de nosotros, no solamente cuando estamos aquí en la iglesia, todo lo que sale de nuestra boca, de cierta manera no literal, pero en un sentido espiritual, pasa también por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está dando cuenta de todo lo que estamos diciendo, lo estamos involucrando en todo lo que estamos diciendo. Por eso nuestra boca puede ser de bendición o puede ser de maldición, y nuestra misma boca, lo que hablamos, lo que digamos, puede destruir, puede corromper el templo que es el Espíritu, que es donde mora el Espíritu Santo de Dios. La invitación en esta noche la es para que nosotros hagamos una reflexión, amada iglesia, que en todo momento, 24 horas al día, cada segundo del día que nosotros estamos hablando, que nosotros estamos haciendo, el Espíritu Santo que mora en nosotros se está dando cuenta de todo lo que hacemos. Imagínense que estamos aquí dentro de la iglesia alabando, glorificando, bendiciendo. Dios te bendice, hermano, hasta nos metemos en la presencia de Dios bien bonito cuando estamos alabando, cuando estamos escuchando la palabra, cuando estamos predicando, cuando pasamos a dar la bienvenida, a pedir la ofrenda, cuando pasamos a hacer todo eso. El Espíritu Santo creemos que está a través de nosotros, ¿verdad? Pero también está a través de nosotros cuando estamos allá afuera. El Espíritu Santo está con nosotros cuando estamos allá afuera y estamos hablando del hermano, o estamos criticándolo, o estamos haciendo algo malo en nuestro trabajo, estamos chismeando en nuestro trabajo, provocando contiendas en nuestro trabajo, usando nuestra boca para destruir a todo el que se nos pone enfrente, o para criticar, o para maldecir cuando vamos manejando, cuando vamos en el camión, cuando algo no nos parece en la calle, cuando nos hacen enojar nuestros hijos, cuando nos hacen enojar nuestros papás, nuestro esposo, nuestra esposa. En todo momento el Espíritu Santo está morando en nosotros, amada iglesia. Qué gran responsabilidad. ¿A poco no es como para que despertemos, amada iglesia? Dice la palabra de Dios en Mateo 15:11, que no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, amada iglesia. Cuidemos lo que hablemos, amada iglesia. Tenemos que hacer, mire, siempre se dice, piensa antes de hablar. Piensa antes de hablar. Antes de decir una cosa tenemos que pensar si lo que vamos a decir sirve para edificar el templo de Dios o sirve para destruir. Si lo que vamos a decir es de bendición para la persona que se lo vamos a decir, o vamos a destruir a esa persona o le vamos a hacer algún daño de cierta manera. Que cuando nosotros le hacemos algún daño a alguien, cuando nosotros hablamos mal de alguien y le ofendemos, estamos destruyendo nuestro templo, el templo de Dios, nuestro cuerpo, amada iglesia. ¿Está conmigo o no? Entonces, pensemos lo que vamos a decir. Cuando venga un hermano que tenga tiempo que no venga, cuando venga una hermana que tiene tiempo que no venga, piense lo que le va a decir, hermana. Piense lo que le va a decir. No le diga, ¿dónde estaba? ¿Por qué no había venido? No, piense lo que le va a decir, amada iglesia. Piense siempre lo que le va a decir. Piense lo que le vamos a decir a alguien que sabemos que está pasando por una tribulación, a alguien que sabemos que está pasando por un problema. Acuérdense, amada iglesia, que todos estamos librando una batalla. Todos. No hay nadie, no hay ni un pastor, ni un líder, no hay ni un que no esté pasando por una prueba, amada iglesia, que no esté pasando por algo. Todos en cierto momento de nuestras vidas estamos pasando por algo. Debemos de tratar de entender a esas personas por la situación que estamos pasando. Tenemos que cuidar lo que vamos a decir.
En lugar de ser de maldición, en lugar de destruir a alguien, destruir nuestro cuerpo, ser de bendición para esa persona y que también ser de bendición para nosotros mismos. Amén. Entonces, cuidemos lo que decimos. Consejo número 2. Cuida lo que miras. Ay, Señor. Eso está bueno. Ahora con las redes sociales. Cuida lo que miras. Alguien que quiera leer Mateo 6:22, por favor. Mateo 6:22 y 23. ¿no? 6:22, por favor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Sí, el 23, por favor. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Gracias, hermana. Ahí está bien, gracias. ¿Escuchó, amada iglesia? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará ¿qué? Lleno de luz. Lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, Tinieblas. todo tu cuerpo estará en tinieblas. Amada iglesia, tenemos que cuidar lo que vemos. ¿Qué permitimos, amada iglesia? Eso sí está más tremendo, amada iglesia. ¿Qué es lo que permitimos que el Espíritu Santo vea a través de nosotros? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿lo había pensado de esta manera? Si el Espíritu Santo mora en usted, todo lo que usted vea, ¿qué? Está involucrando con el Espíritu Santo. Así es, amada iglesia. Fíjese qué tremenda palabra es esa, amada iglesia. ¿Cómo hay veces, amada iglesia, que leemos la palabra de Dios y nada más la leemos así, nos vamos de largo y no ponemos atención? O es nuestro deseo de querernos comer toda la Biblia, lo digo por experiencia, que queremos terminarla, queremos abarcar, pensamos que entre más leamos por día, pensamos que más nos va a servir, pero no, amada iglesia, la palabra de Dios es para orar antes de leerla, que Dios nos hable, tomar una guía, no andar leyendo de un piquito aquí, un piquito acá, no, agarrarnos un libro hasta terminarlo, agarrar un versículo hasta que no lo entendemos, buscar qué significa en el griego, qué significa, usar diccionarios teológicos. Hay muchas maneras de que usted se pueda enriquecer, que no es la Biblia, pero que son ayudas que nos permiten de cómo podemos enriquecer más nuestro conocimiento sobre la Biblia. Yo no sé usted, pero a mí sí se me hace algo muy tremendo el pensar que si yo soy el Espíritu, que si el Espíritu Santo está morando en mí, fíjese bien, si el Espíritu Santo mora en mí, entonces si yo estoy viendo pornografía, ¿qué está sucediendo, amada iglesia? Si el Espíritu Santo mora en mí y yo estoy viendo con mis ojos, estoy viendo en mi trabajo o en la televisión o en internet, en la computadora, en la tablet, en la calle, donde quiera que ande, si el Espíritu Santo mora en mí y yo estoy viendo muchachas con ropa cortita, o si yo estoy viendo muchachos con ropa cortita, si yo veo a hombres o mujeres con morbo, y del caso que sea, ¿qué significa todo eso, amada iglesia? ¿Lo había pensado de esa manera? Si yo estoy siendo infiel, si yo estoy en fornicación, amada iglesia, yo estoy haciendo todo lo que Dios está haciendo, todo lo que estemos haciendo que ese templo haga, que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo está ahí. Es por eso que fíjese que antes, ¿qué dice Dios? Si tú no cuidas ese templo, si no cuidamos ese templo, el que destruye ese templo, dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, amada iglesia, está diciendo, yo voy a destruir ese templo, dice la palabra de Dios. Tremenda palabra, amada iglesia, tremenda palabra. Consejo número 3. Bueno, consejo número 2, cuidemos lo que veamos. Tenemos que estar muy atentos, amada iglesia, a lo que vemos. Perdón, que me regrese, tenemos que estar muy atentos a lo que nosotros permitimos que vemos en la televisión y lo que permitimos que nuestros hijos vean también. Tenemos que estar muy atentos. Hay mamás y papás que le sueltan la tablet al hijo para que se esté quieto, para que se esté callado, para que no interrumpa. Y ustedes saben, hermanos, ¿a poco no les ha pasado? Te metes a YouTube y pones una canción, la que tú quieras, metes
metes una alabanza de, no sé, Marcos Witt, y si no le mueves, va haciendo y de repente ya te mete una de banda o te mete una de es cierto, porque va a menos que tú metas una lista de reproducción, ¿sí o no? Y si usted deja a su niño con la tablet y no lo está supervisando, no sabe usted lo que todo ese niño puede ver, todo lo que puede empezar ese niño a ver. Somos responsables de que esos futuros templos del Espíritu Santo de Dios también estén preparados para que el Espíritu Santo more en cada uno de ellos. Amén. Entonces, cuidemos lo que vemos, amada iglesia, cuidemos lo que vemos, no solamente en las redes sociales, en la televisión. Cuando fíjense cómo es tremendo, pero pensamos a veces que cuando no estamos en la iglesia, pensamos que somos libres y que ya podemos hacer lo que queramos, que porque nadie nos va a ver. Y más aún cuando ya no estamos en nuestra intimidad, los que son casados, los que tienen familia, los que viven con hijos, con quien vivan, sienten que cuando ya están en la intimidad de su recámara, dicen, por fin, aquí estoy solo, aquí ya nadie me va a ver, aquí ya puedo hacerlo. Pero no, amada iglesia, usted donde quiera que esté, en su recámara, en el trabajo, donde quiera que esté en la iglesia, usted es el templo del Espíritu Santo. Y todo lo que usted siente en ese momento, usted está involucrando al Espíritu Santo. Fíjense que es tremenda palabra del día de hoy, ¿verdad, amada iglesia? Consejo número 3, cuida lo que haces. Todo lo que hagas, amada iglesia, sin excepción, o cuida el templo de Dios, o lo destruye. Amén. Lo deprava, lo corrompe, o lo edifica, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 6:18, yo se lo comparto, dice, huid. 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí nos está hablando de esta parte de la porción, que el pecado de la fornicación es el único pecado que dice que es contra nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Está conmigo o no? ¿Sí dice sí o no? Sí, amén. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuidemos lo que hagamos, amada iglesia, cuidemos lo que hagamos, porque si pecamos contra nuestro propio cuerpo, estamos depravando y corrompiendo el templo del Espíritu Santo de Dios. Y no solo, amada iglesia, no solo tener relaciones fuera del matrimonio, también es adulterio, masturbación o cualquier inmundicia para lo que prestes o uses tu cuerpo. Amén. Amén. Amada iglesia, debemos tratar el cuerpo, debemos de tratar el templo de Dios. Debemos de tratarlo, amada iglesia, con honra. Amén. Con respeto, con santidad. Porque la presencia de Dios, amada iglesia, ya no habita en edificios construidos por hombres como era antes el tabernáculo, que cuando se movía el pueblo de Israel tenían que desarmar. Por eso cuando Dios les dio las indicaciones de cómo lo tenían que, ¿se acuerdan también esa parte que Dios les dio las indicaciones que pusieran argollas en cada parte para que pudieran trasladarlo todo? Entonces el tabernáculo antes era movible, porque donde se movía el templo del pueblo de Israel, ahí tenía que ir el tabernáculo. Y ahora no, amada iglesia, no tenemos que empacar nada. Donde quiera que nosotros movamos, el Dios, la presencia de Dios está con nosotros. Amén. La presencia de Dios está en todo aquel, en hombres y mujeres que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén o no amén. Gloria a Dios. Tengamos cuidado, amada iglesia, porque el que destruye el templo de Dios, dice la palabra que Dios lo destruirá a él. Dice la palabra de Dios allá, amada iglesia, en 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Esa porción de la palabra podría resultar un poco confusa, amada iglesia, pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? Y se lo voy a tratar de explicar con una pregunta. ¿Qué cosas, no? Se lo voy a tratar de explicar con una pregunta. Fíjense bien, todos sabemos que lo mundano, cuando hablamos de mundano, nos referimos a lo que está fuera de Dios, a lo que es allá fuera del mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Todos? ¿Sí? Sí. Ok. Ahí va la pregunta. Para que entiendan a qué se refiere el apóstol Pablo en esta porción de la Biblia. ¿Qué tan mundanizada está nuestra mente, amada iglesia? Y le doy unos segundos, no me responda, le doy unos segundos para que reflexionen esa pregunta. ¿Qué tan mundanizada está nuestra mente?
a cómo piensa el mundo. Está completamente alineada al mundo, está completamente mundanizada, medio mundanizada, pues está completamente alineada a la palabra de Dios. No me contesten eso. El pensamiento del mundo de hoy en día, amada iglesia, usted está de acuerdo conmigo que está en contra de la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Y por qué será, amada iglesia? Los ateos y todo aquel que no cree en Dios se cree más listo que Dios, ¿sí o no? Sí. Nos ven, perdone la palabra, nos ven como tontos, nos ven como ignorantes. Así nos ven, amada iglesia, los ateos y los que no creen en Dios. No pueden creer cómo nuestra fe esté en alguien que dio su vida por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios, obtener la salvación y la vida eterna. No creen, se ríen de nosotros cuando les decimos que esto que estamos viviendo es solamente algo pasajero, que es solamente un preámbulo, que lo que realmente viene es cuando venga nuestra muerte física y venga la vida eterna en Cristo Jesús. No lo creen, se ríen de nosotros. Resulta que nosotros somos los tontos, que somos los ignorantes y se burlan de nosotros. Nos dicen algunos que somos borregos, ¿verdad? Pero nosotros estamos conscientes que no somos borregos, que somos ovejas, ¿verdad? Somos ovejas guiadas por el Maestro que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de que tan mundanizada está la mente de alguien, hablamos de que la gente es gente que está completamente, su pensamiento, sus conocimientos, su sabiduría, todo está a lo que está allá afuera, a lo que dice el mundo. Y por poner unos ejemplos, amada iglesia, por ahí dice la palabra de Dios en Jeremías 1:15, dice: antes que te formases en el vientre que te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y escuche lo que dice a continuación: te di por profeta a las naciones. La palabra de Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo que desde el vientre de nuestra madre ya hay un plan y un propósito en cada uno de nosotros. ¿Amén o no amén? Amén. Aunque no diga amén, ¿sí está conmigo o no? Ahí otra vez. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, esta amada iglesia se lo tiene que creer. Porque si usted todavía no está trabajando en el propósito, en el plan que Dios tiene para usted, no es porque Dios no se lo haya dado, es porque usted todavía no se la cree. Pero dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo, que desde el vientre de nuestra madre ya Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que dice el mundo allá afuera, amada iglesia? Que si viene un niño, si puedes abortar, que al cabo que es un feto, que no siente, que no piensa, que hasta que no nazca, no es una persona. ¿Entiende cómo está el pensamiento del mundo y cómo está el pensamiento, cómo piensa Dios? ¿Sí está conmigo o no? La gente que dice, mi cuerpo, mi decisión, ¿verdad? Hubieran tomado la decisión de cuidarse, ¿verdad? Primero, ¿no? Hubieran tomado la decisión primero de hacer caso a la palabra de Dios que dice que es no fornicarás, ¿verdad? No tendrás sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? Pues si ya van a andar haciéndolo, pues al menos que se cuidaran, ¿verdad? ¿Está usted conmigo o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Desde el vientre de tu madre te conocí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, amada iglesia. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios ahí, en Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Dice la palabra. No, aquí no habla de que creó un tercero, ¿verdad? Habla de que creó hombre y mujer, ¿verdad? Y ahora, ¿qué nos dicen? Que ya lo que quieren instituir en las escuelas, lo que nos están queriendo hacernos creer, tantas campañas en las redes sociales de que lo que tú quieras ser, lo que tú te creas, eso puede ser. Tantos sexos que están inventando, tanto que se está inventando, que si tú te crees mujer, aunque seas hombre, no te puedes operar y puedes hacer miles de cosas, que al fin es tu cuerpo, tu decisión y por lo que tú te sientas, eso puede ser. Pero dice la palabra de Dios que solamente creó a dos tipos, ¿verdad? Creó hombre, creó la mujer. Y fíjese que nosotros, ¿y por qué estoy hablando de estos temas? Porque miren, nosotros muchas veces como hijos de Dios, no nosotros, podemos conocer a alguien o tal vez alguno de nosotros, dejamos de lado la palabra de Dios porque queremos decir que es que Dios es bueno, es que cómo voy a creer que Dios no vea, si Dios es amor, cómo Dios no va a ver amor en esto, si se aman,
si se quieren. Yo no creo que Dios sea así de malo. Y nosotros, a pesar de que ya recibimos la enseñanza de que Dios creó hombre o mujer, solamente hombre y mujer, a veces nosotros como cristianos queremos hacerle al amoroso, queremos tomar el papel de Dios y queremos decir, es que yo no creo que Dios sea así de malo, yo creo que Dios sí es bueno porque Dios es amor. Entonces, pues a lo mejor sí está bien, y a veces ahí andamos dando consejos, andamos opinando y haciendo cosas que no debemos de hacer, siempre porque la palabra de Dios dice es clara: Dios creó hombre y Dios creó mujer. ¿A poco no, hermana iglesia? A veces, seamos honestos, no me contesten, seamos honestos, pero ¿a poco a veces no cuestionamos el racionamiento de Dios? ¿A poco no cuestionamos a veces el pensamiento de Dios? Cuando nosotros pensamos, ¿a poco Dios sí es así? Si Dios es amor, si Dios es tan amoroso, ¿por qué permite esto? Y siendo que estamos nosotros ya dentro de una iglesia y que estamos recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios, a veces nosotros dudamos. ¿Y sabe por qué, hermana iglesia? Le voy a decir por qué. No porque usted no cree, no tenga la enseñanza necesaria, sino porque usted se llena de las dos enseñanzas. Usted se llena de lo que usted escucha, lo que se está hablando allá afuera, y usted viene y escucha aquí la palabra de Dios. Usted viene un jueves y un domingo y escucha aquí nada más la palabra, pero el resto de la semana usted se envuelve en lo que le dicen en su trabajo, se envuelve en lo que le dicen sus amigos, se envuelve en lo que dicen las redes sociales. ¿Cuántas lo podemos ver ahora con los temblores? ¿Cuántas alertas hubo de que se iba a venir un tsunami? Puras amenazas, puras mentiras. Y a veces nosotros leemos y creemos todo lo que vemos en las redes sociales, todo lo que nos dice. Llega un amigo y nos lo dice con tanta sinceridad, nos cuenta algo y nosotros le creemos, a pesar de que ya sabemos que la palabra de Dios dice otra cosa. ¿Está conmigo o no? Sí, no nos hacen dudar a veces. Y a veces como, ¿será cierto o no será cierto? Amada iglesia, tenemos que cuidar el templo de Dios. Amén. Tenemos que mantener ese templo, de edificarlo, de cuidarlo, de detallarlo, de pintarlo, de limpiarlo, como usted quiera decir, leyendo la palabra de Dios, estudiándola. No dejar que todo el conocimiento de allá afuera, amada iglesia, entre en nuestra mente y quiera sacar el conocimiento o la sabiduría de Dios. Ahora sí entendemos a qué se refiere el apóstol Pablo. Dice, todo aquel, fíjese cómo dice el apóstol Pablo, el que quiera ser sabio, hágase, ¿qué dice? ¿A qué se refiere? Es preferible, dice, ¿cómo lo entiende usted? Es preferible cuando alguien te quiere meter una idea del mundo, cuando alguien te quiere que le des una opinión del mundo, si esa persona no quiere entender la palabra de Dios, si esa persona no raciocina con la palabra de Dios, mejor hazte el ignorante y le está bien, tú ganas, tienes razón. Que Dios te bendiga ya, pues si es lo que tú crees, pues adelante, ¿no? Yo tengo mi pensamiento, creo que es mi verdad y con esa me quedo, pero si tú crees que tú tienes la razón, si lo que tú crees que es mejor, pues adelante. ¿Está conmigo o no? ¿Sí estamos aquí o no? Gloria a Dios. En esto dice la palabra de Dios, en esto también está Génesis 1:1, dice, el primer versículo de la Biblia, Madre Iglesia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Y qué se nos habla últimamente? La teoría del Big Bang, ¿verdad? Que todo se derivó de un punto, ¿no? De un punto que explotó y de ahí se fue transformando hasta lo que es ahora, ¿verdad? ¿Sí lo he escuchado o no? ¿Sí lo he escuchado o no? Lo enseñan a tener más que todo se derivó de una explosión. Otra teoría que siempre, ya no es tan fuerte, pero que cuando yo estaba en la secundaria, era una teoría que muy fuerte, de que proveníamos del chango, ¿verdad? A mí me hizo mi Señor, el creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Su imagen y semejanza. Si alguien quiere decir o quiere aceptar que desciende del chango, pues allá él, ¿no? Pero ¿cuántas películas hicieron? ¿Cuántas expediciones? ¿Cuántos viajes? Es algo real, la Madre Iglesia, buscando el famoso eslabón perdido. ¿Sí se dio cuenta o no? Buscando dónde estaba la conexión, ese eslabón. El eslabón perdido es la conexión entre donde el chango dejó de ser chango y el hombre se convirtió en lo que es. Dice, prefieren buscar, fíjense cómo son de listos ellos, son más listos que nosotros. Prefieren creer que venimos de un chango a no ver todas las maravillas que Dios hizo, de tener Dios Todopoderoso que fue el creador del cielo y de la tierra, Madre Iglesia, y que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Fíjense las ideas de allá afuera, Madre Iglesia.
las ideas, la sabiduría. Y si tú le dices, no sé si usted está enfrascado en estas conversaciones, yo sí, y me gusta alegar. No se enfrascado en estas conversaciones, amada iglesia, donde la gente te alegue y dice, ¿cómo va a ser posible que Dios haya creado al hombre y a la mujer? ¿Cómo? Yo hasta un punto llego, yo trato, les enseño versículos, les digo, a mí no me gusta hablar, eso sí, si no me preguntan yo lo hago, eso sí lo tengo yo, si yo lo que están escuchando de Dios, lo que están diciendo lo que no está bien, o lo que sea, yo no hablo, callado. Yo cuando me preguntan, entonces sí, ya doy mi opinión, eso sí ya lo aprendí, porque primero era bien metiche, no escuchaba que estaban diciendo lo que era de Dios y que no estaba alineada la palabra, y ahí voy como, y no debemos de ser así, hermanos, si no nos piden nuestra opinión, ¿verdad? Por el momento que nosotros debemos de estar preparados siempre, debemos de leer la Biblia, debemos de estar en oración, para que cuando alguien, Dios va a poner las personas, amada iglesia, las personas que realmente ponen nuestras vidas, Dios las va a poner para que ustedes den una palabra, para que ustedes den un mensaje alineado a la palabra de Dios. Pero hay gente que no te la puso Dios, hay gente que nomás anda viendo cómo te quiere hacer desatinar. Y cuando saben que eres cristiano, se te acercan y te hacen preguntas, oye, ¿a poco no puedes hacer esto? ¿Y a poco sí puedes hacer esto? Y bueno, yo trato hasta cierto punto, usando la palabra siempre de Dios, dar una explicación. Hay veces que la gente se queda con la duda, hay veces que le quitan la explicación de que venían a quererse reír de ti, y hay veces que se van con la cola entre las patas, y hay gente que es muy terca, que se va con su manera de pensar, sigue pensando que es su raciocinio, que es su sabiduría, y bueno, pues algún día Dios nos transformará a ellos también, si Dios lo quiere, ¿verdad? Entonces, amada iglesia, a eso se refiere el apóstol Pablo en esta porción de la Biblia. No permitas, no te llenes de la sabiduría de allá afuera. El pueblo de Corintios, amada iglesia, lo hemos hablado muchas veces, tengo predicándoles este libro de Corintios desde el principio. El pueblo de Corintios recibió, aquí nos lo acaba de decir, recibía la enseñanza de Pablo, de grandes maestros. Una iglesia que plantó el apóstol Pablo y grandes predicadores se pararon ahí. Leímos la otra vez de que se hacían milagros, había sanidades, hay varios de los que estaban, habían puesto dones, talentos, o sea, todo estaba. Pero y a pesar de todo esto, la iglesia de Corinto vivía en lo carnal, amada iglesia. Ahora, ¿qué tan similar nosotros que hemos recibido? Miren, amada iglesia, nosotros no hemos tenido al apóstol Pablo en persona, en carne y hueso, pero somos una iglesia que si usted se pone a ver, si usted lo puede ver en un punto de que nuestro pastor se la lleva ocupado y que no está aquí, pero si usted lo pone a ver en otro punto, tenemos la gran bendición de que desfilan por este púlpito pastores de otras iglesias, líderes de otras congregaciones, de grandes congregaciones, con grandes llamados, con iglesias más grandes, y aquí los vemos desfilando en este púlpito predicándonos la palabra de Dios, amada iglesia. Tenemos esa gran bendición, hemos tenido no sé si le tocó, de que nos han predicado en inglés, hemos tenido traductores, ha estado aquí, ¿sí o no? Hemos tenido de gente de fuera, amada iglesia. Yo no sé hasta qué punto usted pueda comparar la iglesia de Corinto con su vida personal. ¿Cómo pueda yo comparar la iglesia de Corinto de aquel tiempo con mi vida personal? Hemos recibido igual que ellos enseñanzas de grandes maestros, hemos tenido grandes predicadores aquí, hemos tenido grandes pastores aquí, amada iglesia. Ha habido milagros, también hay talentos, hay ministerios aquí y lo saben que lo tienen, pero simplemente no lo quieren usar, porque muchos prefieren andar en la carne, es más cómodo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Es la verdad, amada iglesia. Hay un don, hay un talento en cada uno de nosotros, y como estaba la iglesia de Corintios, prefería guiarse por los sabios de ese tiempo, por los sabios griegos. Acuérdense que la iglesia, acuérdense que Corintio estaba en Grecia, ahí en Grecia era un puerto, ya les platicé la otra vez, era un gran desfile donde pasaban gente que venía huyendo de otros lugares, gente de dinero que andaba de paseo, o sea, era un lugar de mucho tráfico. Y había gente ahí con mucho conocimiento, había muchos dioses, había mucha idolatría. Entonces, a pesar de todo lo que el pueblo de Corinto había recibido por parte de Dios, la iglesia de Corinto seguía viviendo en la carne. Por eso, el llamado del apóstol Pablo, el mensaje que el apóstol Pablo le da por medio de su carta es: ¿acaso no sabes que eres el templo de Dios? ¿Acaso no sabes que el Espíritu Santo mora en ti? Un llamado, un jalón de orejas para la iglesia de Corinto.
No hagas caso de la sabiduría de allá afuera del mundo, no hagas caso de los que se creen mal listos, no te compres todas las ideas que vengan y te quieran hablar de allá afuera. Mejor llénate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mira, amada iglesia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios de la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Ya casi termino, amada iglesia, Dice, amada iglesia, todo aquel que tenga pensamientos sabios que vayan en contra, sabios entre comillas, que vayan en contra de la palabra de Dios, son insensatos, imprudentes, irresponsables, necios e irracionales. Le estoy dando sinónimos de la palabra insensatez. Nada más para que usted se dé cuenta de lo que Dios piensa, lo que es la sabiduría del mundo. Son pensamientos vanos, inexistentes, huecos, vacíos, superficiales, estériles, es decir, que no dan fruto, inútiles, ociosos. Escuche usted bien, ociosos, vanidosos, presumidos, fantasiosos. Amada iglesia, ¿quién es el que trae condenación? Le pregunto y le invito a que me conteste. El enemigo, amada iglesia, el enemigo es el que trae condenación a la vida de cada uno de nosotros. Y esta noche, amada iglesia, lo que usted está escuchando no es para condenación. Amén. Lo que usted está escuchando no es para condenación. Dios no nos está condenando. Dios nos está dando un mensaje de la misma manera que el apóstol Pablo estaba dando el mensaje a la iglesia de Corinto. El mensaje para cada uno de nosotros es para que hagamos un alto en nuestra vida, como les dije al principio, reflexionemos, veamos de otra manera. Ya lo hemos escuchado muchas veces, que somos el templo de Dios, que el Espíritu Santo mora en vosotros, pero que ahora lo veamos de otra manera cuando estemos allá afuera, cuando estemos solos, cuando estemos actuando, cuando estemos en nuestro trabajo, que lo veamos de otra manera. No se nos está condenando, amada iglesia. Amén. No lo tome como una condenación, lo tiene que tomar como una llamada de atención, como una exhortación para que usted reflexione, para que usted piense y para que usted cambie su manera de vivir, perdón, para que cambiemos nuestra manera de vivir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo. Los corintios, amada iglesia, fíjense bien, se peleaban entre ellos para demostrar o por decir, discutían entre ellos para ver quién tenía el mejor maestro. No es que Cefas es mi maestro y es el mejor. Es que lo que yo aprendí de Cefas es mejor que lo que tú aprendiste de Pablo. Es que no, es que lo que tú aprendiste de Apolos no se compara con lo que aprendiste, con lo que yo aprendí. Y ellos andaban discutiendo entre ellos, discutiendo quién era el mejor, quién tenía el mejor maestro, quién era el mejor. ¿Sí dice ahí la palabra o no? Y el apóstol Pablo les estaba diciendo, primero les dice, ¿acaso no se dan cuenta que son el templo de Dios? Ahora les dice, ¿acaso no se dan cuenta que Dios puso a los tres para ustedes? El mensaje que Dios nos está dando, amada iglesia, es en lugar de estar causando división entre nosotros. Es que a mí me gusta más cómo predica la hermana Karina, es que a mí me gusta más cómo predica la hermana Jorge, es que a mí me gusta más cómo predica la hermana Claudia, es que a mí me gusta cómo predica el pastor, y si no predica el pastor no voy. Amada iglesia, yo puse al pastor Federico, yo puse a la hermana Claudia, yo puse al hermano Juan, yo puse a su esposa, yo puse a la hermana Karina, yo puse al hermano Jorge. Todos se los puse a todos, aprende a cada uno de lo que les está diciendo. ¿Está conmigo o no? No, dice el mensaje, no te cases con un predicador. No dispongas tu corazón solamente cuando ven y predique a alguien. No dispongas tu corazón solamente a alguien en especial, porque Dios está poniendo a todos. ¿Para quién? Para nosotros. Muchas veces, fíjese, hay algo que
Y si alguien lo ha visto, me le invito a que por favor cuando termine el servicio me lo diga, pero yo sigo buscando en la Biblia y no lo entendí. Mire que ya la leí casi 2 veces. No he visto ninguna parte de la Biblia hasta ahorita. No me digo ahorita, pero si alguien ya lo vio, cuando termine el servicio me dice, ¿dónde dice que tenemos que ser pentecostés? ¿O dónde dice que tenemos que ser bautistas? ¿O dónde dice que tenemos que ser evangelistas? ¿Dónde dice? Y hay gente que hasta pelea, y no estamos hablando de las religiones de allá afuera, amada iglesia, ojo, no estoy hablando de las religiones de allá afuera, estoy hablando dentro de la misma iglesia cristiana. ¿Cómo se divide? ¿Cómo la misma iglesia? Ya pasaron tantos años que han pasado y la iglesia cristiana sigue teniendo las mismas actitudes que tuvo la iglesia de Corinto. Siguen peleando, es que los evangelistas somos los mejores, es que los bautistas somos los mejores, es que los pentecostés son los mejores, es que los protestantes somos los mejores, y ahí andan dividiendo todos. ¿Por qué no mejor le aprendes a cada uno lo que venga realmente de Dios? ¿Por qué ese anhelo de dividirte? Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué cuando alguien que es cristiano, cuando alguien que nos viene a dar un mensaje, si no es de nuestra iglesia, o si no es evangelista, o si no es pentecostés, no lo queremos escuchar? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, yo los puse a todos, y los puse ¿para quién? Para ustedes. Tenemos que aprender de todos los hijos de Dios. Amén. Muchas veces también depende, nosotros escuchamos el mensaje, o creemos que viene de Dios o que no viene. Si me lo dice el líder o un predicador, sí se lo creo, pero si me lo dice alguien que limpia o que va llegando, no se lo creo, porque no va a amar la iglesia. Dios puede usar a quien sea para darnos una palabra, para darnos un mensaje. Amén. Porque Dios usa a todos, amada iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dice, todo lo opuesto para ti, dice la palabra de Dios. Dice ya en 1 Corintios 3:23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Fíjese, aquí le está diciendo que ustedes, todo lo puse para ustedes, pero no para que hagas lo que tú quieras. Porque no olvides que tú también eres de Cristo. Todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, todo lo que Dios pone a nuestra disposición, lo tenemos que usar de una manera que le agrade a Dios. Dios nos da el libre albedrío de que todo lo que nos da lo usemos de la manera que queramos, ¿sí o no? Hablando de dones, de talentos, de ministerio, de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, nosotros tenemos el libre albedrío de usarlo para beneficio propio, para sacar un provecho, para que nos vean, para hacer algo, o lo podemos hacer para la gloria de Dios. Por eso dice la palabra, porque tú también, yo te di maestros, te doy maestros, te doy a Pablo, te doy a Cephas, te doy a Apolo, todo te lo doy, pero tú también eres de Cristo, para que todo lo uses sin olvidar que tú también eres de Cristo y que lo debes de usar de una manera que a Dios le agrade. Amén o no amén. Gloria a Dios. Dice, por ser como los maestros, 5 minutos más. ¿Sí me dan otros 5 minutos o no? Sí, gracias. Dice, fíjese, la vida y la muerte, habla también de este tema, amada iglesia. Yo también les di la vida y la muerte. ¿Cuántos de nosotros cuando hemos estado pasando, que hemos estado a punto de morir, porque estamos en situaciones complicadas, le tenemos tanto miedo a morir, amada iglesia? Seamos honestos, no me contesten, seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida teniendo temor de morir? ¿Será porque acaso sabemos que no estamos preparados para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que todavía no estamos preparados y que realmente no estamos alineados todavía? ¿O que realmente no somos salvos todavía y por eso nos da miedo? Dice la palabra de Dios, les doy la vida y la muerte. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando te dice, Jorge, te doy la vida y la muerte, te doy a los maestros, todo te lo doy, te lo doy. Te doy la vida y la muerte. Para que yo decida cuándo voy a morir, hasta cuándo voy a vivir, no. Para que nosotros tengamos de cierta manera ese no control, sino esa decisión, esa seguridad de que cuando nosotros moramos, dice la palabra de Dios, que para nosotros el morir, ¿qué es? El vivir es Cristo y
y el morir es ganancia, dice, ¿verdad? Si nosotros lleváramos una vida, amada iglesia, sabiendo, no sabiendo porque sí lo sabemos, creyendo, fe en que en el momento que moramos, fíjese, muchos de nosotros pensamos que la vida eterna va a empezar cuando la muerte física venga, pero la realidad, si usted se pone a pensar, amada iglesia, la vida eterna ya empezó desde que usted aceptó a Jesucristo en su corazón. Desde el momento que usted fue salvo, desde ese momento empieza la vida eterna. Y nosotros estamos pensando, a veces llevamos una vida de que ya soy salvo, ya acepté a Jesucristo, ya hice la oración de fe, pero no voy a cambiar, no me voy a santificar y me van a salir las alas hasta que me muera, hasta que ya esté allá. Pero no, amada iglesia, desde el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, desde ese momento empieza la vida eterna. Y desde ese momento no debemos de permitir, aquí es donde entra de te doy la muerte, te doy la vida, de que no debemos de que la muerte sea una piedra de tropiezo en nuestra vida. Estemos conscientes de que la muerte es algo que va a llegar a cada uno de nosotros, va a llegar, no sabemos cuándo va a llegar, pero tenemos que tener una vida no con miedo o temor de que ese día llegue. Deberíamos de tener temor, amada iglesia, de lo que dice en el principio esta palabra, de que si nosotros no cuidamos el templo de Dios, todo aquel que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Eso es lo que sí deberíamos de tener miedo, amada iglesia. Pero si nosotros somos salvos, si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, si nosotros somos hijos de Dios, no debería haber temor en nosotros por el morir, porque sabemos lo que sigue después de nuestra muerte física. Amén o no amén. Amén. Ahora nos da la vida no para que hagamos lo que queramos. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo nos está repitiendo cada rato? Porque sabe que no nos queda claro y nos tiene que estar diciendo cada rato para que nos quede claro. La vida, te doy la vida, te doy la muerte, pero te la doy para que hagas mi voluntad, para que cuides ese templo de Dios, para que cuides el templo donde yo habito, para que tú cuides el templo del Espíritu Santo. Para eso es la vida, para que des fruto, para que le lleves a más gente el evangelio de salvación, las buenas nuevas de salvación. Para eso tienes que usar la vida, para eso tenemos que usar la vida. Todos somos predicadores de alguna manera, en nuestro Face, en nuestro Instagram, en nuestro WhatsApp, donde quiera que andamos, todos somos predicadores, amada iglesia. Todos somos evangelistas. Todos somos evangelistas. Que no lo quieras hacer, ese ya es otro cantar, pero todos somos evangelistas, todos somos predicadores. Donde quiera que estamos, donde quiera que vamos, donde quiera que estamos viviendo, ahí estamos predicando. Ahí estamos predicando. ¿Lo estamos predicando para bendición o lo estamos predicando para piedra de tropiezo? ¿Amén o no amén? Amén. Póngase de pie, hermano.